La espectrofotometría UV visible es una técnica analítica esencial para cuantificar sustancias de solución. Para lograrlo, uno de los métodos más precisos y utilizados es la curva de calibración. Este procedimiento consiste en medir las respuestas del instrumento frente a soluciones con concentraciones exactamente conocidas, llamadas patrones para garantizar resultados fiables. Esta lectura se ajusta siempre empleando un blanco, una solución que contiene todos los componentes de la muestra original, a excepción del analito de interés. Con los datos obtenidos se elabora un gráfico que relaciona la respuesta instrumental con la concentración de los patrones. Lo ideal en el análisis químico es que esta gráfica muestre un comportamiento lineal, ya que los modelos rectilíneos están sujetos a un menor margen de error. Finalmente, al aplicar el método matemático de mínimos cuadrados, se obtiene la ecuación de la recta de calibrado, la cual permite calcular de forma directa la concentración del analito en cualquier muestra desconocida. Objetivos: determinar la concentración de un analito en una muestra mediante el método espectrofotométrico de curva de calibración. Registrar la observancia de las soluciones estándar y la solución ensayo empleando un espectrofotómetro UV visible a una longitud de onda de 439 nanómetros. Graficar la curva de calibrado relacionando la observancia obtenida frente a la concentración de cada estándar. Y calcular la concentración exacta del analito en la muestra problema utilizando una ecuación generada por el método de mínimos cuadrados a partir de la curva de calibrado. Como materiales tenemos el colorante amarillo huevo, agua destilada, fiolas de 25 mililitros, fiolas de 10 mililitros, pipetas, una propipeta, una espátula, vaso de precipitados y las cubetas para la espectrofotometría. Como elementos de bioseguridad tenemos guantes, bata y cofias. Y como equipo tenemos a la balanza analítica y al espectrofotómetro. En la práctica se preparó inicialmente la solución stock, pesando 10 miligramos de colorante amarillo huevo y transfiriéndolos a una fiola de 25 mililitros, para luego disolverlo completamente y llevándolo a un volumen con agua destilada para obtener una solución homogénea de concentración conocida. Posteriormente se preparó la solución patrón midiendo 1.25 mililitros de la solución stock y transfiriéndolos cuantitativamente a una fiola de 25, donde se aforó con agua destilada y se mezcló por agitación invertida durante 15 segundos para asegurar una distribución uniforme del colorante. Después se elaboraron las soluciones estándar utilizando 1 mililitro, 1.5 mililitros y 2 mililitros de la solución patrón, los cuales fueron transferidos a fiolas de 10 mililitros y completados con agua destilada hasta la línea de aforo. Cada solución fue mezclada durante 15 segundos y estas permitieron construir la curva de calibración que veremos posteriormente. Seguidamente, la profesora del laboratorio proporcionó la muestra problema a analizar. Para preparar la solución ensayo se midió 1 mililitro de la muestra y se transfirió a una fiola de 10 mililitros, completando con agua destilada hasta el volumen de aforo, mezclándolo por agitación durante 15 segundos. Bueno, finalmente se registró la absorbancia de la solución estándar y de la solución de ensayo en el espectrofotómetro a 439 nanómetros, correspondiente a la longitud de onda máxima de absorción del colorante. Para cada solución se realizaron 3 escaneos, ingresando los datos solicitados por el programa Excel con el fin de obtener resultados precisos y confiables para la determinación de la concentración del analito. Por último, les dejo un esquema sobre el resumen del procedimiento de práctica. Ya, lo que se hizo como resultado tenemos las lecturas, hubo 4 lecturas. 3 acerca del volumen del patrón, que el primer volumen era 1 mililitro, después 1.5 mililitros y el tercero 2 mililitros. En el 1 mililitro se obtuvo promedio como 0.033 de absorbancias. En el segundo, que es 1.5 mililitros, se obtuvo un promedio de 0.044 de absorbancias. En el tercero de 2 mililitros se obtuvo un promedio de 0.054 de absorbancias. Y en el ensayo, el cual está la solución muestra, se obtuvo un promedio de 0.043 observancias. Después se calculó con unas lecturas y el volumen del patrón. Por ejemplo, ahí está la desviación estándar, el cual la desviación estándar del primer lectura es 0.0011154. Del segundo volumen es 0.0011154
0.0251661. Y la tercera lectura de 2 mililitros es 0.002. Y después el coeficiente de variación de la primera lectura es 3.464. El de la segunda es 5.7632. La tercera es 3.7037. Después hallamos el promedio de las desviaciones estándar de las tres lecturas, el cual nos dio como resultado 0.0103. También hallamos el promedio de las absorbancias de las tres lecturas también. El promedio de las absorbancias nos dio como 0.044 y su coeficiente de variación igual a 23.664122. Bueno, acá en la sección de resultados, primero nosotros vamos a ver el cálculo de la concentración teórica. Para esto nosotros utilizamos la fórmula de disolución, reemplazando primero en C1, que vendría a ser la concentración de la muestra, que es 0.4 o 400 microgramos sobre mililitros, multiplicado por el volumen que se extrajo de la muestra, que en este caso fue 2 mililitros. Y ahora lo que nosotros buscamos es encontrar la concentración en una disolución de 25 mililitros. Y pues la concentración teórica vendría a ser 32. Como segundo, en el cálculo de la concentración práctica, ahora, ¿cómo lo calculamos? Nosotros anteriormente ya habíamos calculado la absorbancia de la solución ensayo, y acá es donde nosotros reemplazamos la absorbancia, que vendría a ser Y, de la solución ensayo en la ecuación, para así encontrar X, que vendría a ser la concentración de la solución ensayo. Al nosotros reemplazar los datos y hacer unos breves cálculos, tenemos que la concentración de la solución ensayo es igual a 2.933. Luego de esto hallamos el factor de dilución, que es ¿cómo se calcula? El factor es igual a volumen final sobre volumen inicial, y el volumen final fue de 10 mililitros entre el volumen inicial, que fue 1 mililitro, ¿no? Lo cual nos da 10 mililitros. Y pues ahora multiplicamos la concentración de la solución ensayo por el factor y tenemos nuestra concentración práctica, que vendría a ser 29.3, lo cual no difiere tanto de nuestra concentración teórica, que fue de 32 microgramos sobre mililitros. En esta diapositiva podemos observar el análisis de la curva de calibración obtenida. Primero, respecto a la linealidad, los datos experimentales muestran que a medida que aumenta el valor de la concentración y también el volumen correlacionales, ¿no? También aumenta la absorbancia. Esto confirma que existe una buena linealidad y además siguen el patrón de la ley de Beer-Lambert. Además, se respalda con un R cuadrado cercano a 0.9999, lo cual nos dice que existe una buena linealidad. Ahora, en cuanto a la exactitud, comparamos el valor teórico, que es de 32 microgramos por mililitro, con el valor obtenido, que es de 29 microgramos por mililitro. La diferencia es pequeña, por lo que podemos decir que el método presenta buena exactitud. Ahora, en resumen de todo lo antes dicho, podemos determinar que el método es confiable desde el punto de vista de linealidad y exactitud. Bueno, ahora seguiremos con la parte de precisión y análisis de error. Todo lo que mencionó mi compañero está bien, sin embargo, al nosotros analizar la precisión del método, encontramos un resultado importante. El coeficiente de variación global fue de 23.664%, lo cual es bastante alto y nos evidencia una gran dispersión en los datos experimentales. Para entender mejor esto, nosotros analizamos cada punto de forma individual. Obtuvimos coeficientes de variación de 3.46% para la concentración de 2,
obtuvimos 5.76% para la concentración de 3 y 3.70% para la concentración de 4. Estos valores individuales no son tan elevados, lo que nos indica que dentro de cada nivel hay cierta repetibilidad. Sin embargo, el problema aparece a nivel global, lo que sugiere que la variabilidad no proviene de una sola medición, sino del conjunto del procedimiento. Esto puede deberse a varios factores como errores en el pipeteo de pequeños volúmenes, variaciones en la preparación de las soluciones, falta de una adecuada homogeneización o incluso fluctuaciones en el equipo espectrofotométrico, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos algo clave. El método puede ser exacto y lineal, pero no necesariamente preciso. Finalmente, podemos concluir que aunque el método funciona bien para para aproximarse al valor real, la alta variabilidad limita su reproductibilidad, por lo que sería necesario mejorar las condiciones experimentales para obtener resultados más consistentes. En resumen, nuestro método fue bueno en exactitud y linealidad, pero debemos mejorar la precisión para que sea completamente confiable. Las conclusiones son que se determinó la concentración del analito en la muestra problema mediante el método espectrofotométrico basado en una curva de calibración. Se registró la observancia de las soluciones estándar y de la muestra problema a una longitud de onda de 439 nanómetros, lo cual permitió obtener datos confiables, evidenciando la adecuada selección de la longitud de onda para el análisis del colorante. Se graficó una curva de calibración relacionando la observancia con la concentración de los estándares, mostrando un comportamiento lineal cumpliendo la ley de Beer-Lambert dentro del rango de trabajo utilizado. Se pudo calcular con precisión la concentración del analito en la muestra problema, confirmando la utilidad del análisis estadístico en la interpretación de resultados experimentales.